primeros 6 capítulos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y como dice su palabra, para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Y su palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Jesús y buen Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, Dios amado, como tu sierva inútil, Señor, pidiéndote, Padre amado de la gloria, que seas tú tomando el control de mí, Señor. Toma el control de la cabeza a los pies, Señor. Toma el control de mi boca, de mi corazón, de mi mente, Padre amado. Que tu palabra en esta hora fluya, Señor. Que tu palabra, Señor, me la dé así como tú me la has dado, Padre Santo, así la pueda hablar, Señor. Porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es como esa espada, Señor. Pero también, Señor, tu palabra dice que no regresa vacía, Señor. En esta hora, Dios mío, me presento delante de ti como tu sierva inútil, pidiéndote perdón, Padre Santo, por mis pecados, hechos consciente e inconscientemente. Purifícame, Señor de la gloria. Purifícame, como dice tu palabra, blanco como la nieve, Señor. Permíteme, Dios mío, entrar en tu presencia, Señor, y ser tu sierva en este momento, Señor, fiel Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aleluya. Es difícil pararse aquí. Es difícil pararse aquí más cuando estamos pasando momentos difíciles, más cuando estamos pasando en medio de una tormenta. Es difícil afirmarnos, pararnos en la piedra fuerte que no te mueva el viento. A veces reímos o platicamos, andamos, pero solo Dios sabe cómo cargamos el corazón. No sé si para algunos en estos momentos me he dado cuenta que hay muchas familias que están pasando tormentas fuertes y yo no soy aparte, soy una de ellas. En estos días el enemigo ha estado golpeándome bastante fuerte, sea a mí en lo personal y también en familia, y no solo, también en el trabajo. Pero creo en un Dios de milagro, creo en un Dios que cuando nos agarramos a la mano de Él no nos suelta. Creo en ese Dios que cuando nos agarramos de la mano de Él no nos deja ir. Cuando le decimos, Señor, heme aquí, cuando le decimos, Señor, ya no puedo más, es Él quien nos levanta. Como dice su palabra en el 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros vivimos bajo sus alas, nosotros estamos bajo sus alas, estamos siempre en su morada, porque siempre tratamos la manera de estar en la casa del Señor. Por eso yo siempre digo, no dejemos de congregarnos, no dejemos de venir a la casa de oración los días que son, porque entre más le damos cabida al enemigo, él más nos va a atacar. Y entre más le entreguemos la vida al Señor, él más nos va a atacar. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros le decimos al Señor, no puedo más,
El Señor lo levanta, le renueva la fuerza, le renueva la vida, le renueva todo, porque con las fuerzas que el Señor nos da vamos adelante. Amén. En el 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando nosotros ponemos la esperanza en el Señor, ponemos la esperanza en Dios, Él nos guía, Él nos levanta. No importa la tormenta, no importa la tormenta que estemos pasando, Él siempre va a estar allí, siempre va a estar dándonos la fuerza, va a estar abrazándonos. A veces quizás es pesado levantarse a orar en la mañana, a veces quizás decimos: Señor, tengo sueño, estoy cansado, no me levanto a orar, Señor, hoy no. Y a veces no lo hacemos, y me sucede a mí a veces de decir: Señor, hoy no voy a orar, hoy no me voy a levantar, estoy cansada, Señor. Hoy no voy a leer tu palabra porque del cansancio no veo. Pero a veces basta una oración de 5 minutos, basta una oración de 10 minutos, basta una lectura de un versículo y el Señor les renueva. Porque a veces basta un versículo y el Señor les renueva todo. Le hace olvidar los momentos que está pasando, le hace olvidar la tormenta en la que está. A veces hasta hablando con otras personas, con otros hermanos, nos damos cuenta de que no siempre nuestra tormenta es la peor. Siempre hay alguien que está en la peor tormenta que la nuestra. Siempre hay alguien que está pasando peores cosas de lo que nosotros estamos pasando. Y a veces decimos, no, lo que yo estoy pasando, ay, usted no me entiende porque usted no sabe lo que estoy pasando. Pero cuando hablamos con los demás, cuando platicamos con los otros hermanos, cuando escuchamos a los otros hermanos o con otra gente, nos damos cuenta que a veces nuestra tormenta no es ni un cuarto de lo que están pasando los demás. Y es allí cuando el Señor dice: levántate, porque no eres solo tú. Levántate, porque tú tienes que dar fuerza a los demás. Levántate, porque tú tienes que dar palabra de aliento a los demás. Porque a veces no hay palabras para dar. A veces no está el momento de decirle a otra persona: mi hermana, lo siento mucho por lo que está pasando. No, porque nos sentimos tan abatidos, nos ponemos tan abatidos por lo que estamos pasando y no hay esa palabra. Pero el Señor le va a poner enfrente a alguien siempre que está pasando peores cosas que usted, y en ese momento usted va a tener palabras de aliento. En ese momento va a tener palabras de confort, de fortaleza para esa persona. Como dice su palabra, que Él no nos deja, Él siempre nos va a tener bajo sus alas. Siempre vamos a estar bajo sus alas, no importando lo que estemos pasando. Dice en el versículo 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Y cuántos cazadores tenemos, hermano, en nuestras vidas? ¿Cuántos cazadores tenemos en nuestras vidas? Gracias. El enemigo anda como cazador, anda cazándonos. Basta que nosotros le demos un momento, un filo de entrada, y Él entra con todo. Así que, mi amado hermano, afirmémonos. Digámosle al Señor: afírmame cada día,
Enséñame a amarte. Perdón, hermanos, pero últimamente ando mal de la alergia. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo anda queriéndonos sacar de la iglesia, queriéndonos alejar de la fe. El enemigo anda queriendo que quedemos mal entre nosotros. Anda queriendo poner discordia entre nosotros como hermanos en Cristo, queriendo poner discordia en la iglesia, en nuestra familia, porque el enemigo donde nos ataca más es en nuestra familia. Donde él empieza a atacarnos más es con nuestros hijos, con nuestra vida personal. Como dice él, que dice: no temerás el terror nocturno. Pero nosotros a veces decimos: ¿cuál es el terror nocturno? El terror nocturno para mí es cuando mis hijos salen aleluya, gloria a Dios. El terror nocturno, mi hermano, es cuando nuestros hijos andan en la calle, cuando nuestros hijos no quieren saber de Dios, cuando nuestros hijos se enamoran del mundo y no de Dios. No es fácil estar en las manos de Dios, no es fácil estar en el camino de Dios cuando nuestros hijos no quieren saber de Dios. No es fácil decirle al Señor: te entrego mis hijos y haz lo que tú quieras. Porque cuando nosotros entregamos nuestros hijos al Señor, sabemos que el Señor puede actuar de muchas maneras y no sabemos cómo Él va a actuar en la vida de nuestros hijos. Así que no podemos hacer más que decirle al Señor: te lo entrego en tus manos, haz tu voluntad en Él, pero ayúdame a ser sabia, ayúdame a ser sabio. Ayúdame a ser ese ejemplo para él, para ella. Ayúdame a entregarte primero mi vida, mi corazón, para poder hablarle a mis hijos, para poder hablarle a sus hijos. Es difícil a veces decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida y haz lo que tú quieras con ella. Que como cristianos deberíamos de hacerlo siempre, pero a veces nos da miedo lo que Él puede hacer en nosotros. Y a veces le decimos: Señor, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras con ella. Pero cuando el Señor permite que el enemigo nos toque, allí nos alejamos. Ya no venimos a la iglesia, ya no buscamos del Señor porque pensamos que es Él quien ha permitido que nos toque el enemigo. Le damos la culpa a Él de la destrucción de nuestra familia, le damos la culpa al Señor de la destrucción de nuestra vida. Pero no es la culpa del Señor, es la culpa nuestra, de nuestros errores, es la consecuencia de lo que nosotros venimos haciendo al día a día. A veces venimos a la iglesia y le decimos al Señor: te entrego mi vida. Pero al día siguiente estamos
en el mundo, cantando una canción, escuchando lo del mundo, queriendo servir al mundo. ¿Y de qué nos sirve estar con un pie adentro y un pie afuera? Estamos, mis amados hermanos, en los últimos tiempos, donde vemos de todo, familias que se están destruyendo, hijos que les pegan a los padres, padres que violan a las hijas, jovencitas de 12, 13 años perdidas en la prostitución, perdidas en el vicio. Pero aún así vemos todo eso y no nos afirmamos. Aún así no queremos entender que estamos bajo las alas del Omnipotente, como dice su palabra. Aún viendo toda la destrucción que hay afuera, no nos queremos afirmar, no le queremos entregar el corazón al Señor. Queremos entregarle nuestra vida, pero no nuestro corazón. Queremos entregarle la mitad de lo que tenemos a Él, pero no le damos todo cuando Él nos da todo a nosotros. Porque Él nos da todo a mano abierta a nosotros, pero nosotros no somos agradecidos. Nosotros no somos agradecidos, porque si fuéramos agradecidos estuviéramos firmes, estuviéramos cada día, Señor, heme aquí, estuviéramos cada día clamando por los enfermos, clamando por los que se están perdiendo, clamando por los jóvenes que se están perdiendo. Pero a veces nos olvidamos hasta de entregarle la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia. Yo siempre hablo de mis hijos. Soy mamá de 4 hijos y cada uno de ellos es un testimonio. Cada uno de mis hijos es un milagro que Dios me dio. Es un milagro que el Señor puso en mi vida. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Yo siempre digo, yo amo a Dios de corazón, porque tengo mucho que agradecerle, empezando por mi vida, porque yo sé que el Señor me sacó del lodo. Yo sé que me sacó de donde nadie daba un centavo por mi vida, pero el Señor pagó con sangre mi vida. ¿Y por qué no ser agradecida con Él? Es difícil entender los caminos del Señor. Es difícil entender y aceptar que cuando estamos bajo sus alas, Él permite que nos pasen ciertas situaciones. Él permite que nos pasen ciertas tormentas en nuestra vida que nos sirven para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra fortaleza en Él, para crecer más en Él. Pero es difícil entenderlo. Pero cuando le empezamos a decir al Señor: Señor, enséñame a amarte, Señor, enséñame a enamorarme de ti, Señor, enséñame a amarte a ti primero para poder amar a los demás, las cosas cambian en nuestra vida. Y se lo digo yo, que yo antes no sabía amar. No sabía amar al prójimo, no sabía amar a nadie, no tenía amor por mi familia, no tenía amor por nadie. Pero cuando yo empecé a decirle al Señor: enséñame a amarte, porque yo quiero amar a los demás. Enséñame a amarte porque yo quiero amar a mis hijos. Enséñame a amarte porque yo quiero amar a mi familia. A pesar de lo que ellos han sido conmigo, yo quiero amarlos. Y empecé a decirle al Señor: Señor, enséñame a enamorarme de ti. Mi vida fue cambiando. Mi vida fue cambiando cada día. Mi vida fue cambiando, fue llenándose de amor. Empecé a amar a mis hijos con un amor diferente, con un amor limpio. Empecé a hablarles a mis hijos de cómo era yo, para que ellos vean lo que Dios ha hecho en mí,
Porque si ellos no ven lo que el Señor ha hecho en mí, no van a ver los milagros que Dios hace en las vidas. Empecé a decirle al Señor: enséñame a amar a mi familia, aun cuando ellos no me aman. Enséñame a amar a mis hermanos, enséñame a entender a mis hermanas, enséñame a entender y a perdonar a mis padres, aunque si ellos no lo merecen, pero enséñame a sanar mi corazón. Cuando yo leía este salmo en estos días, yo le decía al Señor: Señor, no tengo palabras como agradecerte, no tengo palabras como decirte lo que siento. Porque yo le decía al Señor: Señor, es un tiempo en el que vengo apedrada, es un tiempo en el que vengo arrastrada por problemas, por cosas en familia, en el trabajo. Y yo le decía al Señor: Señor, estoy cansada. Señor, ya no puedo. Y le decía al Señor: Señor, no entiendo si yo estoy afirmándome en tu palabra, estoy creciendo en tu palabra. Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué? No entiendo, le decía yo al Señor, ¿por qué me has traído aquí? Y todo cambió, todo en mi vida cambió del momento que yo me vine a vivir a Ovada. Yo siempre lo voy a decir, y quizás lo digo en muchas predicaciones, yo siempre lo voy a decir, que yo no me quería venir a vivir aquí, pero el Señor me trajo. Y yo sé que va a llegar el momento en el que el Señor me va a decir: te traje por esto. Y despacio lo estoy entendiendo, porque no es fácil, mis amados hermanos, hacer un cambio de vida como el que yo hice. Dejar un trabajo de más de 20 años estable, donde ganaba bien, donde tenía una casa, pero no era feliz. No es fácil cambiar de una ciudad a otra, donde tenía todo, pero no era feliz. Donde yo empecé a congregarme, le decía al Señor: Señor, esta es mi casa. Pero cuando yo empecé a decirle al Señor: Señor, esta es mi casa, esta es mi morada, empezaron los problemas en la iglesia. Empezaron los problemas fuertes en la iglesia, al punto que yo le decía al Señor: Señor, ayúdame a aferrarme, a agarrarme de tu mano. Señor, agárrame tú, porque no me quiero soltar. Señor, me da miedo regresar atrás. Yo le decía al Señor: Señor, me da miedo regresar atrás. No lo permitas, Señor, agárrame y ayúdame a entender por qué hay estos problemas dentro de la iglesia. Señor, es tu casa, son tus hijos. Señor, ¿por qué no lo entiendo? Hasta que entendí que esa no era mi casa, y la ciudad en la que estaba no era mi casa, porque estaba lejos de mi familia, estaba lejos de mi familia. Y estaba lejos de mi familia, aún estando en la iglesia, no podía perdonar. Aún estando en la iglesia, conociendo su palabra, yo no podía perdonar a mi familia. Hasta que el Señor me dice: tienes que ir donde está tu familia y tienes que perdonar tu familia, para que puedas sanar tu corazón y puedas crecer. Sé que no es fácil, y estoy creciendo día a día. Yo cada día le digo: Señor, Señor, heme aquí.
Señor, enséñame a orar, enséñame a amarte, enséñame a clamarte, porque no lo sé hacer, Señor. Enséñame a orar por las almas, enséñame a hablarles a las almas, enséñame, Señor, a cómo comportarme con mis hermanos, porque yo no lo sé hacer. Y cada vez que yo leo este salmo, y veo que Él dice que morará bajo la sombra del Omnipotente, le digo, Señor, yo estoy bajo tu sombra. Y tú eres ese Omnipotente que está en mi vida. Porque no es fácil, a veces, hermanos, no es fácil caminar de la mano de Dios en el mundo, porque nos critican, porque nos señalan, porque nos tiran piedras, nos tiran lo que encuentran en el camino, porque creen que somos perfectos. Yo siempre digo, no soy perfecta, pero creo en un Dios perfecto. Dice en el 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces vemos en las familias que tenemos alrededor, en las personas, en las amistades que tenemos alrededor, cuántas cosas suceden? Familias destruidas, jóvenes destruidos. Pero si nosotros nos aferramos al Señor, nosotros le entregamos nuestra familia al Señor, le entregamos nuestros hijos al Señor, Él nos va a cubrir de todo eso. Y así sean 1000 o 10,000, en nuestra familia no van a entrar, no van a llegar. En nuestros hijos no van a ser atacados. En nuestros hijos no va a llegar nada, no va a llegar ni una peste. El vicio no se los va a llevar. Yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias, le digo, porque mis hijos no son de vicios. Mi hijo el grande, uno de ellos fuma, y una de ellas, la pequeña, por allí de vez en cuando se toma su cerveza, y yo le digo, Señor, que no le sienta sabor, que sienta que es agua, Señor, que sienta que es agua amarga, que sienta que eso le hace daño. Señor, que le haga daño para que ya no lo vuelva a tomar. Que ese cigarro, Señor, que se le vaya por otro lado, por la nariz, por donde sea, Señor, porque no lo vuelva a hacer. Porque no es fácil ver a nuestros hijos con los vicios. No es fácil ver a nuestros hijos con los vicios que a veces de allí nos ha sacado el Señor. De allí nos sacó el Señor, porque a mí de allí me sacó, del vicio del cigarro, del vicio del trago. De allí me sacó el Señor. Y yo siempre le digo al Señor, gracias porque me sacaste del lodo. Gracias, Señor, porque me has cubierto con tus alas cada día. Y yo me aferro a la promesa del Señor. Yo me aferro cada día a Él, y yo sé que así caigan 1000 y 10,000 a mi lado, a mis lados, pero yo sé que el Señor me va a cubrir siempre con su sangre, que a mí no va a llegar nada. Ya es tiempo, mi amado hermano, de afirmarnos, de decirle al Señor, Señor, ayúdame a seguir adelante, a ver ese blanco perfecto que eres tú. Señor, hazme dar miedo mi pasado. No me olvido de mi pasado, porque sé de dónde me has sacado, pero ayúdame a ver dónde voy. Ayúdame a ver dónde me estás llevando. Ya es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo creo en la promesa que mi casa y yo serviremos al Señor. Yo creo en la promesa donde dice que yo sé que tú vas a traer a mis hijos aquí. Yo sé que vamos a servirle como madre
y mis hijos, yo sé que le vamos a servir al Señor aquí. Yo sé que Él va a salvar todos estos jóvenes de Ovada. Yo sé que Él va a traer a estos jóvenes de Ovada. Porque yo sé que esta iglesia va a crecer. Yo tengo la certeza que esta iglesia va a crecer. Que Él va a sacar adelante esta iglesia, que Él va a levantar un vallado fuerte sobre cada uno de nosotros para que podamos clamar por esos jóvenes, clamar por estas vidas que se están perdiendo, que podamos clamar por cada familia de esta iglesia. Porque yo sé que no es en vano por lo que estamos pasando. Yo sé que no es en vano por las pedradas que nos están tirando en este momento. Porque yo sé que vamos a tener la recompensa. Yo sé que vamos a ver la recompensa. Yo sé que vamos a ver la gloria en nuestras familias, en cada familia de esta iglesia. Vamos a ver la gloria en esta iglesia, porque esta iglesia está bajo las alas del Señor. Esta iglesia está bajo esa morada del Señor. Amén. Yo sé que el Señor va a levantar esta iglesia. Y la va a levantar fuerte. Yo sé que el Señor nos va a levantar fuertes a nosotros como líderes. Nos va a levantar a nosotros como líderes. Nos va a levantar como iglesia. En el nombre del Señor, yo sé que va a ser así. Yo no sé, mi amado hermano, por lo que usted está pasando. Yo no sé por lo que están pasando los demás, pero créame que cuando el Señor nos hace pasar por algo fuerte es porque la victoria nuestra está cerca. Y el enemigo quiere hacer de todo para que no lleguemos a la victoria. El enemigo quiere hacer de todo para que perdamos la fe y decir, no, ya perdí, pero no hemos perdido. Y dígaselo en esta noche: yo no he perdido, Señor, la victoria está cerca. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Y lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo en este momento es para tu gloria, Señor, y te doy gracias. Así que en esta noche le voy a pedir que se ponga de pie, visto que es una noche de oración, y quiero que oremos una vez más por las familias de esta iglesia.